El caso La Polar, los gobiernos corporativos, la fiscalización por parte de los organismos del Estado, los conflictos de interés, son muchos los temas que en estos últimos meses rondan al sistema financiero. Para conversar de todo esto y más, estamos con el economista y ex superintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larraín. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Muy buenos días. Esta semana usted escribió, a raíz de las sanciones que aplicó la SBS el viernes pasado en el caso La Polar, una columna en la cual abordaba mucho el tema del conflicto de interés. Conflicto de interés de las auditoras, por una parte, y el conflicto de interés privado, finalmente, es decir, de los directores, por otra. Partamos con el conflicto de interés de las auditoras, en este caso PricewaterhouseCoopers, en este caso específico, pero en general en las empresas. ¿Cuál es el real conflicto de interés que usted ve? A ver, déjame explicar por qué llego al tema del conflicto de interés, porque llama la atención que empresas que son profesionales, que llevan muchos años en esto de la auditoría, llama la atención que directores que son de primer nivel a nivel nacional, de repente quede la sensación de que todo el mundo hizo mal la pega, ¿ah? Y eso es muy raro. ¿Cómo se explica uno una falla masiva en la auditoría y en la administración de una empresa? Entonces, la explicación que yo doy es que hay conflictos de interés de distinta naturaleza en ambos casos. En el caso de la auditora, ¿cuál es el problema que tiene, creo yo, la auditoría, no solo en Chile, esto a nivel mundial? Tiene que ver con que las empresas de auditoría simultáneamente proveen otros servicios. Si uno se mete, por ejemplo, a la página web de Pricewaterhouse, dice nuestros servicios, el primero es auditoría, pero enseguida hay 16 o 17 otros servicios que ofrecen las empresas de auditoría, en este caso, a las empresas que auditan. Bueno, evidentemente que ahí se puede producir un conflicto de interés. No es seguro, pero en determinadas ocasiones sí. Entonces, llama la atención por qué, por ejemplo, cuando uno mira la sanción de la superintendencia respecto de Pricewaterhouse, en una parte se menciona algo que es muy raro, que solo el año 2010 se utilizaron los actas de directorio hasta el tercer trimestre del año 2010. Entonces, pero ¿por qué una empresa que es absolutamente profesional, reconocida a nivel mundial, hace una cosa... Dejó pasar el cuarto trimestre. Dejó pasar el cuarto trimestre. Y uno dice, eso como que no es normal. Entonces, yo digo que ahí hay un tema de conflicto de interés, y mi sugerencia, tanto para las auditoras como para las clasificadoras de riesgo, que tienen en menor medida, pero en una cosa similar, que se aboquen principalmente a su función que la sociedad pide de ellas. Es decir, que las auditoras auditen, que las clasificadoras clasifiquen. Y esa se abstenga de prestar otros servicios. A la misma empresa. Yo no digo que Price no le pueda prestar servicios de asesoría tributaria, de planificación tributaria a alguna empresa, pero que no sea una empresa que audite, porque se le genera un conflicto de interés que es difícil para una persona que está leyendo los estados financieros y creyendo lo que dicen esos estados financieros. Es difícil saber si ese conflicto de interés se resolvió en interés de quien lee la información o en interés del que estaba auditando. Entonces me parece que eso es bien importante. Ahora, respecto al conflicto de interés, usted también nombra de los directores, porque usted también decía que son directores reconocidos en Chile, que en general tienen una trayectoria bastante intachable, de alguna manera, y sin embargo sí se les presenta también eventualmente un conflicto de interés. Es más difícil de plantear si es exactamente un conflicto de interés, pero claramente hay un problema. Y yo creo que el problema particular de este caso tiene que ver con que había quiero plantearlo en dos dimensiones. El interés de las personas mismas, de los individuos, que entran a una empresa que está siendo supuestamente manejada de forma exitosa por un grupo gerencial supuestamente exitoso, con un líder muy aparentemente carismático, yo no lo conozco, pero aparentemente carismático, que al menos reconocido en el mercado. Reconocido en el mercado. Entonces, lo que hacen, creo yo, todos estos directores, es darle un poco el beneficio de la duda. Y cuando uno le da el beneficio de la duda a alguien, normalmente es un poco menos inquisitivo, es un poco menos perspicaz en sus preguntas. Eso es como natural que ocurra. Y eso yo creo que es algo que, francamente, no se puede, no solo a partir de ahora, porque esto lo sabemos hace tiempo, pero no se debe dejar que así sea. Es decir, uno tiene que entender que ese personaje, ese gerente, puede tener él un conflicto de interés. Él tiene un interés primario que es para lo que está ahí, ¿no es cierto?, que es para manejar la empresa, pero tiene intereses secundarios, y esos intereses secundarios tienen que ver con cuál es el bono que va a sacar a fin de año, con cómo ese bono se afecta con los resultados del año, cómo puedo yo mejorar los resultados del año para mejorar mi bono, y por lo tanto, cómo hago las provisiones. Todo ese equipo gerencial tenía un conflicto de interés. Entonces, ¿en qué es lo que falla? No es que el directorio tenga un conflicto de interés, sino que falló en identificar el conflicto de interés de los gerentes. De los ejecutivos. De los ejecutivos. Entonces, lo que yo digo es que el foco de atención de los reguladores y el foco de atención de las administraciones de las empresas tiene que ser mucho más en tratar de entender cuál es el interés primario de la persona
¿Y cuál es el interés secundario? El primario es el que la ley le exige, el que la sociedad le exige, que el gerente gestione, que el auditor audite, que el clasificador clasifique. Pero el interés secundario hay que identificarlo bien y ver si es que hay algún tipo de conflicto. ¿Te fijas? Respecto a esto mismo, usted no nombró dentro de los conflictos de interés o de los problemas, digamos, a los entes reguladores, en este caso, por ejemplo, la SBS, la SBIF, etcétera. Hoy día en un seminario en Ambigi, el exministro de Hacienda dijo que finalmente, a su juicio, lo que había faltado aquí es falta de fiscalización. Falta de fiscalización también en el periodo probablemente en que usted estuvo o también después, en el año 2009-2010. O sea, a mí no me cabe duda de que esto comenzó, no sé si comenzó durante el periodo que fue mi gestión, pero ciertamente estaba ocurriendo en algún minuto eso. O sea, a mí no me cabe la menor duda de eso. Ahora, lo que hay que entender es que la supervisión financiera está estructurada como una cebolla. O sea, hay un corazón donde está la empresa, ¿no es cierto? Y la empresa tiene su gerencia, arriba de eso está el directorio, un poquitito más arriba de eso están las auditoras. Están los inversionistas institucionales que están apostando su plata y lo que hacen los reguladores y los supervisores es básicamente fijar ciertas reglas del juego generales y esas reglas del juego tienen que ver que se cumplan. Eventualmente esas reglas del juego son insuficientes y hoy día, ¿no es cierto?, ha anunciado el superintendente Coloma que se han creado nuevas áreas de fiscalización y me parece bien que así sea. Lo que yo digo es más fiscalización, pero también mejor fiscalización y la sugerencia que estoy planteando es que tiene que ir con esta idea de identificar cuál es el interés primario de cada actor y cuáles son los intereses secundarios que pueden nublar el cumplimiento del interés primario. Por una parte está, por lo tanto, en este momento, usted mismo lo dijo, el superintendente Coloma, en este momento está anunciando mayor fiscalización por parte de la SBS, pero también en este momento, este año, la semana pasada, salió también el CERNAC financiero, que muchos dicen que se superponen funciones de la SBS, de la SBIF, con las que tiene el CERNAC financiero. ¿Cómo ve usted eso? Yo creo que hay un riesgo de superposición importante. De hecho, yo lo dije públicamente, a mí no me gustaba la figura del CERNAC financiero, porque dudo, pero vamos a ver cómo opera en la práctica, le vamos a dar el beneficio de la duda, ¿no es cierto?, a ver cómo opera. Pero lo que me da un poco temor es que el CERNAC financiero pueda, en muy breve plazo, generar suficiente capacidad instalada como para poder interpretar y para poder asesorar adecuadamente contratos financieros que son bastante complejos. En mi opinión, la institución que estaba mejor preparada para hacerse cargo de eso era la propia Superintendencia de Valores y Seguros. Se optó por un camino distinto, vamos a ver cómo funciona. Yo creo que evidentemente... Pero la Superintendencia de Valores y Seguros, por lo menos con el caso de la Polar, vemos que estaba sobrepasada de alguna manera. No, es que yo no digo que no haya que meterle más recursos. Lo que digo es que la capacidad instalada está hoy día en la Superintendencia de Valores y Seguros, donde mayor experiencia hay en materia de interpretación de contratos, lectura de contratos. Hay que ver exactamente cuántos recursos se metieron al CERNAC. Yo no he visto las fichas, las cifras, no sé qué gente se fue a trabajar allá. No sé, francamente no sé. Eso habrá que... Entonces me parece que fue una apuesta a este gobierno, una apuesta legítima, ¿no es cierto? Se parece un poco a la reforma norteamericana, donde se creó la Agencia de Protección del Consumidor de Productos Financieros. Se siguió el mismo camino, que no era el que yo había pensado, pero está lo mismo. Hay que ver si funciona o no. Y si no funciona, se tendrá que ir a una etapa posterior que probablemente se parece un poco más a lo que estábamos planteando otras personas, entre ellos la Comisión de Sormó, que coincidía bastante con mi propio diagnóstico. Usted hablaba de eventualmente inyectarle mayores recursos a la SBS. Sin embargo, hay una discusión en la cual se dice que en este momento, por los casos de colusión, por la cantidad de casos de concentración de propiedad de las empresas, se habla de que a la Fiscalía Nacional Económica es la que habría que inyectarle mucho más recursos, porque si bien regula o supervisa a muchas industrias, mucho más que la SBS, tiene un financiamiento mucho menor al de la SBS. ¿Cómo ve usted eso? Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, si es que me dicen dónde hay que poner $1 millón de pesos, yo lo pongo hoy día en la Fiscalía más que en la Superintendencia. Eso me parece que está bien. Ahora, lo que me da la impresión es que la economía chilena llegó a un grado de sofisticación, de desarrollo, de concentración y de desarrollo del mercado financiero tal que probablemente hay que hacer las dos cosas. O sea, yo entiendo que cuando el presidente de la República anuncia que va a hacer una reforma tributaria, que va a recaudar más recursos, él lo que habla es por el lado de la educación y probablemente algunas otras cosas. Fundamentalmente lo hace por el lado de la educación. Pero lo que hay que tener claro es que este país y esta economía hoy día tiene necesidades de recursos en muchas áreas. Tú has mencionado dos, ¿no es cierto? La Fiscalía, lo has mencionado en el caso de la Superintendencia, coincido en el orden de prelación. Pero también hay muchos otros problemas que hemos tenido en los últimos tiempos y que también requieren más recursos. El Nagiomín, qué sé yo, el SHOA, la ONEMI. Entonces, yo creo que estamos en un estadio del desarrollo chileno
donde desgraciadamente, para quien está gobernando, ¿no es cierto?, se presentan demandas de recursos que son muy relevantes y tenemos que ver cómo quien está gobernando, recursos limitados, tiene que ver cómo se proveen esos recursos. Pero estoy de acuerdo contigo que hoy día la prioridad número uno entre esas dos instituciones probablemente está más en la Fiscalía. Fiscalía Nacional. ¿Cree usted que hay concentración en Chile? Lo vamos a hablar después de la pausa, ¿le parece? Perfecto. Claro. Vamos a una pausa y ya seguimos conversando con Guillermo Larraín. Continuamos hablando de regulación financiera y de otros menesteres junto al economista y ex super de la SBS, Guillermo Larraín. Quedó una pregunta planteada. ¿Cree usted que efectivamente en Chile, en este momento, el nivel de desarrollo que estábamos hablando que llegó al país, hay una concentración de empresas? Yo creo que hay efectivamente, de los mercados, ¿no es cierto? Yo creo que sin duda, y es algo que hay que trabajar fuertemente para adelante, porque yo creo que Chile tiene una capacidad de emprendimiento muy grande, pero que de alguna forma se puede estar viendo ahogada o apocada por la presencia de tantas empresas que tienen tanta participación de mercado que pueden generarle problemas para el desarrollo a emprendimientos más pequeños. Yo creo que eso ciertamente es un tema pendiente que tenemos desde hace mucho tiempo y espero que lo podamos destrabar. ¿Y usted cree que esto es propio del nivel de desarrollo en el cual está el país? O sea, ¿es propio de los países cuando llegan a este nivel de desarrollo o en Chile pasó un fenómeno especial? No, yo creo que en Chile pasó un fenómeno especial porque cuando las reformas de los años 80 se hicieron sin ninguna preocupación por los temas de libre competencia, probablemente porque no era el tema del minuto, se estaban haciendo otro tipo de cosas. Pero de ahí en adelante, la verdad es que costó mucho echar a andar una institucionalidad de defensa de la libre competencia que fuera significativa. Hay que recordar que las reformas parten en los años 80 y la verdadera reforma importante es de los años 2002, 2003, por ahí, del presidente Lagos, quedó a medias nomás esa reforma y se refuerza, si no recuerdo mal, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, con el Tribunal de la Libre Competencia y con una fiscalía con más poderes de investigación. Pero eso todo es bien reciente. Y los empresarios que echaron a andar esas empresas en los años 80 son empresarios jóvenes que están todavía plenamente productivos y que tienen muchas ganas de seguir haciendo cosas, las han hecho bien, se están expandiendo por América Latina, pero yo creo que en Chile se está generando un problema y hay que ver cómo se resuelve porque es crucial para la productividad, para el emprendimiento. Hay muchos que dicen que también tan crucial como la concentración de la propiedad es también la desigualdad o la mala distribución de la riqueza en Chile. Se está hablando mucho de una reforma tributaria. ¿Cree usted que la reforma tributaria es necesaria en este momento? Para mí es absolutamente necesaria. Y es necesaria no por la reforma en sí, sino por lo que hay que hacer con los recursos de esa reforma. O sea, si queremos justamente mejor educación, se necesita más educación pública. Eso no hay ninguna duda que se requiere más educación pública y cualquier otra cosa es desmentido por toda la experiencia de países exitosos a nivel mundial. Se requiere una reforma al Estado importante, mejorar la Fiscalía Nacional Económica, la Superintendencia. Que dicen, por ejemplo, en Ambigi, que esto afecta al crecimiento y que a la larga es peor el círculo. Yo creo que no. Es más largo la discusión, pero yo creo que no, que efectivamente uno lo puede hacer de tal forma que una reforma tributaria, que es además reforma del gasto, es pro crecimiento y no contra el crecimiento. Efectivamente, si uno mira solo el componente tributario, en algunas circunstancias, depende de cómo se haga esa reforma, puede ser dañina para el crecimiento, pero no tiene por qué serlo, porque uno puede hacer una reforma moderada, ¿no es cierto?, que genere suficiente, que no hiera la inversión y por lo tanto permita el crecimiento y al mismo tiempo tener un gasto que supere los graves problemas hoy día de capacidad humana, de recursos humanos que tiene Chile. Yo creo que eso es más bien pro crecimiento y no anticrecimiento. Volviendo al tema de la Polar, lo que más han destacado el ministro Longueira, por ejemplo, también el del CERNAC, Peribonio, etcétera, es que con esto finalmente sí fue una sanción, la sanción de la SBS sí fue ejemplificadora para el futuro, ¿no es cierto? ¿Cree usted que es así? Yo creo que es ejemplificadora. Lo que hay que entender de este caso respecto de otros casos, algunos de los cuales me tocó sancionar a mí, es que acá hay muchas acciones civiles que van a seguir a la acción de la superintendencia. Entonces esto no está dicho que lo que vayan a pagarse a eso. Solamente, o sea, la institucionalidad incluye las sanciones administrativas por un lado, pero todos los recursos civiles que siguen. Y eso van a seguir y son muchos y todo el mundo anunciando que va a haber recursos civiles encima. Entonces yo creo que la superintendencia fijó bien el caso, ¿no es cierto? Dijo, acá hay faltas administrativas en tal y cuales casos, hay algunas de esas que tienen una extensión penal en los casos de información privilegiada, no sé qué otro más porque no soy abogado, pero claramente fijó el patrón. Hay gente que ha criticado el monto de la multa,
yo creo que es más o menos discutible, yo creo que son multas más o menos grandes, pero ellas van a ser seguidas de muchas otras acciones civiles de los inversionistas institucionales, qué sé yo, de otros accionistas que se pueden haber sentido también afectados por toda esta situación, de manera que esto falta mucho agua porque pase bajo el puente, y yo creo que la superintendencia fija un marco. Yo creo que eso es importante, que ese marco sea creíble, que ese marco sea serio, y yo creo que grosso modo eso lo logra. Es una gran acción de investigación en 8 meses, 22, 26 casos que se investigaron, 22 que se sancionan, 4 que quedan exculpados. Me da la impresión de que es un esfuerzo encomiable. Y yo creo que en ese sentido más o menos deja bien puesto el primer piso a partir del cual vienen todas las acciones civiles. Claro. Usted, aparte de ser ex SBS, ¿no es cierto?, también es economista, y hemos hablado en este momento de regulación, hemos hablado de concentración, hemos hablado de reforma tributaria. ¿Cuál cree usted, o pueden hacer otros también, que va a ser el gran tema este año en materia económica para Chile? Bueno, yo creo que mi impresión es que la economía finalmente va a acelerarse un poco más de lo que se estaba pensando, pero yo creo que el gran desafío, no sé si de este año, pero de los años que siguen, es el tema de la productividad. O sea, en Chile hoy día tenemos serios problemas de crecimiento. Podemos crecer al 4 o 5%, creo que sin ningún problema, pero ir un poco más allá va a costar bastante. Y los frenos a la productividad son de naturaleza múltiple. O sea, Chile llegó a un grado de desarrollo donde las cosas básicas están hechas. Si uno mira, por ejemplo, los indicadores de competitividad del World Economic Forum, hay indicadores básicos, y Chile en todos sus indicadores básicos está súper bien. El problema son los indicadores que siguen. Indicadores respecto, por ejemplo, de educación. La educación chilena está muy mal catalogada. Entonces, yo creo que eso hay que darle prioridad número uno, y eso requiere, por un lado, tener un modelo de qué vamos a hacer con la educación, y ahí estamos desgastándonos. ¿Y cómo lo vamos a financiar? Y la otra es cómo lo vamos a financiar. Las dos cosas. Yo creo que esos son los dos temas principales. La reforma tributaria, pero también la reforma educacional. Yo creo que esas dos cosas debieran ir discutidas en forma paralela, y ojalá podamos resolver esto en forma paralela. Muy bien, Guillermo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Con esta entrevista, entonces, terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.